Buenas tardes, damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Estuve viendo en las redes sociales algunas imágenes, algunas noticias de la realidad de nuestra educación en Panamá y sobre todo en las áreas de difícil acceso como en la comarca Nueve Bugle y otras áreas de difícil acceso en otras provincias. Es un salón de clase para recibir las clases en un lugar de difícil acceso. Esa es nuestra realidad. Esa es la escuela. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está la mesa para que los chicos escriban sus asignaciones, sus tareas? Al parecer son personas cruzando un río, señoras y señores. Aquí están los docentes, los maestros, los profesores de un área de difícil acceso cruzando un río caudaloso, un río peligroso. No sé exactamente dónde sea eso, pero me imagino que es un lugar montañoso donde llueve demasiado. Y la verdad es triste. Y como ustedes bien saben, damas y caballeros, chicos y chicas, muchos docentes han perdido la vida en crecientes, en crecida de ríos de esa clase. Y la verdad es triste. De la escuela Mayo, casualmente en uno de estos días que estuve revisando las redes sociales, es la famosa escuela que han salido en las noticias, en las redes sociales. Creo que esa es la escuela. Esos son los estudiantes de la escuela Mayo. Esa es la escuela, los estudiantes de la escuela Mayo, recibiendo sus clases virtuales, se puede decir, en este lugar. ¿Qué le puedo decir a ustedes? No hay nada más triste que hacer un comentario respecto a esto, a esta realidad, a esta situación que ustedes ven ahí, amigos y amigas. No tengo palabras en realidad porque es una situación que yo quería que ustedes vieran con sus propios ojos. Una experiencia la verdad, muy triste esto, muy triste. Ahí vemos a dos estudiantes y un padre de familia, creo que es un padre de familia. Y vamos a analizarlo. Mira, ellos están sin calzado porque no tienen. Sí, al parecer están usando unas chancletitas de esas de $3, creo que cuestan los dos. Porque ni botas tienen para caminar, no sé si tengan, pero no tienen calzados. Aquí está el padre de familia con su bota, también vestido. Y hay algo que a mí me resulta interesante. Es que estos niños, el jovencito y el niño, están riéndose, sonreídos, porque están tratando de resolver, no sé, están tratando en un teléfono. Ahora, yo no sé si esos teléfonos funcionen en la ciudad, la verdad no lo sé. Tal vez ese es el teléfono que lo instalaron hace muchos años en ese lugar y como es la única fuente de acceso a la tecnología que tienen ellos, lo cuidan mucho y ahí está. Y quién lo diría que un teléfono público que ya ha quedado obsoleto completamente en las ciudades, en la comarca aún funcionen en estos lugares. Y al parecer están llamando a un profesor, a un maestro, no sé a quién están llamando ahí para las clases virtuales. Y ahí están los niños contentos porque van a recibir sus clases virtuales. Triste realidad, señoras y señores, triste realidad. A ver, señoras y señores, esto es una escuela. Esto es un centro de aprendizaje, de enseñanza para los niños. Yo pensé, en realidad, yo no sé ustedes, pero yo pensé que eso era un chiquero de gallinas, una galera de pollo, de cerdo, de puerco. Yo pensé que era eso, pero aquí dice Escuela Camarón. Escuela Camarón. Uf. Algunos conocen esa escuela, me dice si ya la repararon, ya la arreglaron, si ya vino alguien de algún gobierno, algún ministerio a dar respuesta a este tipo de arreglar esa galera de gallina que hay ahí, porque para mí es eso, no le veo otra función. Incluso es muy inhumano para colocar animales ahí, cuidar animales ahí, pero los estudiantes, los profesores dan clase en ese lugar. Ahora, me dirán ustedes si ya se reparó, se arregló esta escuelita. Ustedes me dirán, espero estar equivocado. O sea, que esos son los puentes que no sé si hay algún docente que me sigue, que ve mis videos. Pero esos son los puentes para cruzar, para que los maestros crucen. Yo creo que es más seguro cruzar así como vengo a la maestra. Y son maestras, chicas, que dejan a sus hijos
que dejan su hogar para ir a esos lugares, la verdad es que es digno de admirar. Mi respeto para esas maestras que están ahí. Y yo creo que ellas piensan, bueno, es más seguro y cruzar el río que cruzar el puente. Ahí hay un cable. Es como, tiene como un arnés, que ni siquiera es un arnés de seguridad, es un hilo, una soga que le amarran por la cintura, un asiento. Y como que lo alan desde el cable, desde el otro lado, hasta cruzar el río. ¿Qué pasaría si un docente de eso se cae? Un estudiante se cae al agua. ¿Lo encuentran o no lo encuentran? Pero después estamos diciendo, los docentes, los maestros de difícil acceso están cobrando por el gusto, no dan las clases. Aquí está la realidad, señoras y señores. Si usted piensa que los docentes no hacen su trabajo, hay algunos que no lo hacen, algunos que son malos docentes. Pero docentes como estos que veo en las imágenes son los que se merecen el respeto y nuestro aplauso, señoras y señores. Eso es un salón de clase. ¿En serio que eso es un salón de clase, señores? Para que ustedes vean la realidad de la educación, de nuestra educación en la comarca en Nueve Buglé. Esta es la realidad. Esta es la realidad, la bendita realidad de nuestra educación en la comarca Nueve Buglé. Wow, la verdad es que es algo impresionante. Impresionante. Mis respetos para esos docentes, esas docentes que son docentes que están cruzando un río para llegar a su destino. Lamentablemente es la realidad. Y son mujeres, son hombres que llevan a una educación, tratan de llevar una educación digna. Bien, señores, estas son las cosas que suceden, estas son las cosas que entristecen, estas son las cosas que pasan y que a veces uno se llena de tristeza, que uno quiere resolver los problemas pero no puede y se pregunta ¿dónde está el dinero para darle una educación digna a estos niños? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde están los ministros? Las personas que quieren resolver los problemas durante una campaña política. No lo sé y no me pregunten porque yo tampoco les voy a decir, porque tampoco me sé la respuesta, lógicamente. Así que, si usted creía que las cosas eran fáciles en lugar de difícil acceso, ahora, me pregunto yo, ¿cómo están estos muchachos de estas escuelas? Los docentes que trabajan en estas escuelas, impartiendo esas clases virtuales, esa clase por módulo. ¿Cómo van a hacer esos muchachos para recibir una educación? O sea, me pregunto, ¿no? Es una simple pregunta. ¿Cuál fue la estrategia para implementar en estos lugares de difícil? Difícil, en realidad, muy difícil. Y mi respeto para esos docentes, mi respeto y mi admiración para esas maestras, esas chicas, esos caballeros que se esfuerzan para llevar una educación digna a nuestros niños en esos lugares. Esperemos que la situación mejore más adelante. La verdad es triste esta realidad, pero esperemos que algún día podamos tener salones dignos, 0 salones rancho, que podamos tener una alimentación para estos niños, un salario para estos maestros, una estadía digna para estos maestros porque se lo merecen, y también que estos maestros se merezcan el honor, un salario que en realidad ellos se lo merecen. Viendo estas imágenes da tristeza, pero así es la realidad, es la triste realidad. No sé qué estaba pasando durante estas clases virtuales, estas clases que se reanudó el día lunes en nuestra comarca a nivel nacional. No sé cómo le están pasando los estudiantes. Me imagino que todos estos chicos tienen su computadora, tienen su teléfono para hacer las tareas. No lo sé. O tal vez ya muchos se retiraron, no van a seguir. Ustedes me dirán cuáles son sus impresiones, cuáles son sus opiniones respecto a este tema. Pero mi respeto para los estudiantes, para los maestros, para los profesores que trabajan en estos lugares, y la verdad es algo muy muy triste que se vive a diario en esos lugares. Y lamentablemente muchos maestros perdieron la vida, estudiantes también, y que en paz descansen esos maestros, profesores, estudiantes que han perdido la vida. Y sigamos adelante, no nos rindamos, la verdad es algo triste, pero bueno. Jóvenes con acceso a internet, insultando a sus amigos, insultando a la maestra, insultando a sus profesores con palabras obscenas, señoras y señores, cuando tienen toda la facilidad y no la quieren aprovechar. Y estos niños que acabamos de ver no tienen ni siquiera una radio AM para sintonizar
por lo menos una emisora en esos lugares y necesitan ese internet y no lo tienen. Lamentablemente es el contraste, es la realidad entre los que pueden y los que no pueden, entre los que reciben y no reciben. Señoras y señores, gracias por acompañarme en este video, gracias por ver mis videos. Nos vemos en un próximo video, si así el Señor lo permite, el Dios Todopoderoso. Dios los ama a todos, busquen de Dios y nos vemos en la próxima, si así Dios lo permite. Saludos y bendiciones.